Buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI, Reforma El Salvador. Estamos nuevamente aquí en esta mañana con todos vosotros para continuar con nuestro ciclo de meditaciones matinales que corresponden a este día. Bienvenidos a nuestro programa. Esperamos que nuestra mente pueda ser alimentada espiritualmente a través de las lecturas matinales que nos ayuden a crecer también espiritualmente. Oremos para que Dios dirija nuestra mente. Por favor, hermanos, Dios quiere que siempre nosotros estemos nutridos espiritualmente y este es un momento especial para hacerlo. Oremos, por favor. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por la oportunidad que nos das de nuevamente abrir las Santas Escrituras y meditar en tu santa palabra. Deseamos recibir tu dirección, deseamos siempre ser instruidos por el Espíritu Santo y que nuestra vida pueda ser transformada para tener la disposición y toda la buena voluntad de poder servirte de corazón, obedeciendo tu palabra, tus santos mandamientos. Oramos por nuestros hermanos que se conectan y están pendientes de nuestros programas matinales. Deseamos tu bendición y tu protección. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en este santo sábado, pues es motivo de alegría una vez más. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en la matutina, el Cristo triunfante. Y ahora nos corresponde el tema: los seguidores de Jesús enfrentan una vida de lucha a muerte. Interesante declaración, interesante meditación hoy. Sin embargo, hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, cuando más dura se ponga la lucha, nosotros debemos tener en el corazón las promesas de Dios. Y es por eso que vamos a leer el texto base de esta mañana, es el Salmo 121, versículo 1 y 2. Y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Qué maravilloso, mis hermanos, es pensar que tenemos un Dios dispuesto, un Dios que ha hecho el cielo, un Dios que ha hecho la tierra, un Dios que creó todo lo que nosotros podemos ver y además está dispuesto a poder socorrernos. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Bueno, el salmista nos dice que él alzó los ojos a los montes y de allí le vino su socorro, su ayuda más directa. Así que, mis queridos hermanos, eso es maravilloso. Cuando nosotros alzamos los ojos a los montes, alzamos los ojos al cielo en este caso, para poder ser más ilustrativo, en el cielo está nuestro Dios, allá está el trono de Dios y Él está esperando que cada uno de los que creemos en Él podamos tener la disposición de elevar nuestros ojos, de elevar nuestra mente para confiar en Él. Cuando nosotros levantamos nuestros ojos, cuando nosotros clamamos a Dios en oraciones o peticiones especiales, estamos demostrando que confiamos en el Dios del cielo. Esa es una realidad. En el pasado no era la excepción, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la historia de los reformadores, vemos que ellos no tenían una vida fácil. La experiencia que ellos nos dejaron a cada uno de nosotros es impresionante. Da, digamos, una especie de motivación espiritual el poder analizar cómo en el pasado las personas que habían aceptado a Cristo tuvieron que enfrentar desafíos tan enormes, desafíos tan difíciles y condiciones de una vida tan dura para poder preservar la fe que ellos habían adquirido. Entonces, por eso nuestro concepto de hoy dice que nosotros, como seguidores de Jesús, enfrentamos una vida o una situación, una condición de vida, de lucha a muerte.
Sí, si queremos mantener la lealtad a Dios, si queremos mantener la seguridad y la confianza en el Señor, a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Y ahora yo quiero traer a memoria uno de los escritos de la pluma inspirada, de la sierva del Señor, cuando demostraba que cuando ella pasaba por esos lugares, específicamente en Suiza, ella trabajó en Europa algunos años y ella tuvo que viajar. Entonces ella vio ciertos lugares que le recordaban los refugios de los antepasados que entregaron su vida, que lucharon hasta el final a muerte para defender la doctrina o defender los principios de la Biblia. El escrito en esta experiencia de la hermana White dice lo siguiente: a medida que los coches, o sea el tren, ¿verdad?, se deslizaban lentamente, teníamos la oportunidad de contemplar el paisaje en Suiza por el que pasábamos. Había poblaciones en medio de las montañas. Las viviendas parecieran ser antiguas. Muchas de ellas tienen cientos de años. Entonces cruzábamos a través de grandes ciudades y mis pensamientos eran: ¿quién les comunicará a estas aldeas y villas y ciudades la verdad de la palabra de Dios? Eso es lo que se preguntaba ella. Cuando en el lugar donde ella visitaba, habían lugares muy antiguos, gente que vivía allí y habían personajes que habían estado a través de la historia viviendo. Sin embargo, lo que dice además es que en esas rocas o en esos lugares antiguos eran herencia de gente que había buscado refugio porque estaban huyendo, mis hermanos, de las condiciones de persecución que vivieron nuestros antepasados. Los de la Reforma, los que vivieron allá en la Edad Media, se internaron en las partes más alejadas de los países europeos: Suiza, Francia, Inglaterra, España y muchos otros lugares donde la persecución por la creencia diferente al sistema católico papal romano se encarnizó. Entonces mucha gente buscó los lugares más apartados para poder desarrollarse allí y tener una experiencia más directa con Dios o más concentrada con Dios, sin que fueran molestados. Entonces, él da a entender acá en este escrito que cuando ella pensaba quién les comunicaría la verdad, entonces literalmente se dio cuenta que en esas rocas o en esas cuevas de la tierra, el Señor había proporcionado refugio para su pueblo. Y habían capillas construidas, dice, esas capillas construidas en lo alto de los acantilados que parecieran inaccesibles a los humanos, fueron diseñadas para proporcionar seguridad y protección a las personas que huían de la persecución papal. Entonces, mis hermanos, podríamos decir qué dura fue la vida para ellos, qué difícil fue quizá para ellos experimentar una condición semejante. Pero a ellos no les importó, hermanos. Se fueron a hacer morada en lugares inaccesibles, se fueron a hacer lugares de reunión, porque aquí dice que habían capillas construidas en acantilados. O sea, ¿cuánto cuesta construir algo, digamos, ahora con maquinarias modernas? Imagínese usted construir un refugio, un lugar en acantilados, en lugares donde la accesibilidad es casi imposible. Pero ahí construían los antepasados con el único objetivo de librarse o de apartarse de las persecuciones que sufrían a muerte, porque eran persecuciones a muerte, como hemos estado viendo nuestro título. Así las personas tenían que escoger entre el destierro personal que ellos tenían que hacer, vivir en los lugares apartados, aprender a vivir en los lugares apartados, porque no es lo mismo. Imagínese que usted tenga accesibilidad en una ciudad, hay mercados, hay de todo, uno puede ir a comprar de todo, pero irse a un lugar inaccesible, como esos acantilados que dice acá, entonces eso hacía que las personas comenzaran de cero. Sus alimentos, ¿cómo los iban a preparar? No hay duda de que ellos comenzaban todo con algo bien complicado, difícil. Pero saben, mis hermanos,
lo que es loable es que ellos lo hacían con el único propósito de ser fieles a Dios, de ser leales al Señor. Eso debería ser para nosotros un testimonio grande, porque hoy nosotros, con tantas condiciones de facilidad que tenemos, no hacemos sacrificios buenos o sacrificios fuertes para honrar y para beneficiar la santa causa del Señor. Las construcciones difíciles y en acantilados que hacían nuestros antepasados para refugiarse, dice aquí que estas construcciones testifican que hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios sufrió porque ellos, como fue el caso de Daniel en el pasado, se propusieron en su corazón que habrían de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Mis queridos hermanos y hermanas, reconocer la historia o repasar la historia de dificultades y de terribles situaciones que enfrentaban los antepasados para honrar a Dios solamente debe levantarnos y despertar a nosotros el interés de poder ser fieles también, porque en una época de comodidad como la que nosotros vivimos, hermanos, se presta para que nosotros comencemos a ser infieles. Se presta para que nosotros seamos superficiales, que no tengamos en nuestro corazón el deseo de querer honrar a Dios con nuestra vida. Y muchas veces, pues es difícil tomar esa decisión. No es un asunto fácil, no es que se pueda hacer literalmente sin esfuerzo. Claro que sí, hermano, hay que hacer esfuerzos grandes y las decisiones que a veces vamos a tomar tienen que llegar en una medida tan fuerte que no sea pasajera, sino que mantengamos la confianza en Dios. Sigue diciendo el escrito: no podían consentir que ninguna persona fuera conciencia de ellos y se sentían más seguros en medio de la desolación de las montañas, donde los animales silvestres hacían su morada, lejos de las trampas de los cazadores, que confiar en la misericordia de los seres humanos infectados por una religión errada y un celo satánico por mantener las costumbres y tradiciones humanas que se oponían a la religión de la Biblia. Así que estos hombres del pasado, que son ejemplo ahora para nosotros de abandonar sus comodidades, de abandonar sus privilegios para vivir mejor, dice aquí, y consentir vivir con animales salvajes que también estaban libres de las trampas de los cazadores. Dice, en esos lugares los siervos de Dios fieles del pasado, de la Edad Media, pues hicieron también sus moradas y estuvieron seguros, no solamente seguros de ser castigados o muertos, sino que también seguros de conservar la fe que habían aprendido del estudio de la Biblia. Mis queridos hermanos, así que la gente que perseguía a estos fieles eran gente crueles. Dice la historia que eran como lobos sedientos, dispuestos a extirpar a todo aquel que se atreviera a diferir con las doctrinas papales. Es decir, aquellos que habían adoptado la Biblia y solo la Biblia como su fundamento, hasta que sus gloriosos rayos eliminaran las tradiciones humanas a su paso, despejando el camino para su Señor. Entonces, literalmente, los que tomaron la Biblia para ser su consejera y su guía, se vieron perseguidos, se vieron forzados a irse a las montañas y a vivir en lugares inaccesibles casi, con el único deseo de poder conservar la fe. Claro, dice aquí que los que los perseguían eran gente cruel, como lobos sedientos y dispuestos, dice aquí, a extirpar. Es decir, la idea que ellos tenían era acabar con el cristianismo, acabar con la reforma, destruirla por completo. Esa era su misión. Sin embargo, hermanos, Dios no permitió, pero a pesar de que Dios no permitió, nosotros debemos entender que esa situación se convertía en un sacrificio verdadero para aquellos que anhelaban de veras vivir la verdad del Señor. Entonces nosotros también debemos ir pensando en eso. Probablemente ahorita no tengamos necesidad directa, sí, porque todavía tenemos unos rayitos de libertad, pero hermanos queridos, no nos acomodemos,
No tratemos de cada día estar más en ventaja, más en comodidad, porque llegará el momento en que tenemos que decidir también por la verdad. Llegará el momento en que nosotros tenemos que decidir si servir a Dios, si honrar a Dios impecablemente con nuestro testimonio, o desacreditar su palabra, uniéndonos con los transgresores, o degradando el principio, aceptando un privilegio, aceptando un honor por degradar principios de la verdad. Así que, hermano, es terrible. Dice el consejo: el hombre de pecado es un agente de Satanás. El hombre de pecado, el papado, ¿verdad?, es un agente de Satanás. Ha puesto a trabajar su poder inventivo y los planes de Satanás. Entonces los seguidores de Jesús deben prepararse para un combate mortal. La autoridad de la iglesia combinada con la autoridad de la nación se han combinado a fin de incapacitar la conciencia y transformarse ellos en conciencia para todos. Una de las reformas que Lutero clavó en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, era justamente para destruir o contrariar la libertad de conciencia que el papado trataba de someter a la gente. Quería quitarle, quería ellos convertirse en la conciencia de los fieles. Pero dice que acá nosotros debemos estar dispuestos. Hermanos, como seres humanos, como ciudadanos, como personas que conocemos la voluntad de Dios, que estamos dispuestos a honrar a Dios, nosotros también honramos las leyes nacionales, las leyes de los países. Por nosotros no debería pasar el pensamiento de deshonrar o de desobedecer leyes impuestas por los gobiernos, a menos, queridos hermanos, a menos que esas leyes contradigan los principios del Señor. Entonces sí, nosotros tenemos que luchar y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El problema es que cuando se une la iglesia y el Estado, en este caso dice acá, la combinación de las autoridades religiosas con las autoridades de la nación, iglesia, Estado, bueno, se convierten en un instrumento para incapacitar la conciencia de los seres humanos, de los que queremos seguir a Cristo, y se convierten ellos en conciencia. Quieren ordenar leyes, quieren ordenar formas para poder honrar, según ellos, a Dios. Pero Dios nos ha dejado libre para poder desarrollar este tipo de situación. Decisiones importantes debemos de tomarla con completa libertad de conciencia, sabiendo que honrar a Dios significa mucha probabilidad de vida, y que desobedecer a Dios implica también muerte eterna. Pero el obedecer reglamentos humanos en un sentido religioso es también perdición eterna, porque son impuestas. Así que, mis hermanos, la historia dice que en aquel tiempo cualquiera que difiriera y se opusiese a estos grandes hombres del mundo, influyentes en su fe religiosa y su adoración, fomentará interminables cuestionamientos y no podrá guardar la luz para sí mismo. Escuche eso, interesante es lo que dice el escrito inspirado. Dice una pregunta: cuanto más se consideren la pregunta, tanto más han de apartarse de las antiguas tradiciones y acercarse a la palabra de Dios. Sin embargo, tendrán que enfrentar el conflicto, prepararse para la batalla, escalar por encima de la plenitud, de la finitud humana, y no permitir que los pensamientos de preservación personal los detengan ante la perspectiva de un gran peligro. Bueno, aquí el consejo nos dice: vamos a tomar decisiones. Es momento de tomar decisiones, de tomar acciones también. Hermanos, hay veces en que nosotros necesitamos frenar nuestros proyectos personales porque nos están separando de Dios. Es momento de tomar decisiones. Hay veces en que si un escalamiento personal, digamos, en materia académica, en materia de trabajo, en materia de economía, si nuestros negocios pueden dar un salto a mayor capacidad económica,
con el único objetivo o con el único requisito de quebrantar un principio de la santa ley de Dios, entonces nosotros no estamos escalando espiritualmente, estamos retrocediendo. Entonces, mis hermanos, es bueno que nosotros tengamos esa visión. Probablemente hemos vivido tan cómodo que no hemos estado separando la capacidad de percepción que deberíamos tener entre esto es adorar a Dios y esto es deshonrarlo. A veces nosotros creemos que vamos a lograr privilegios más grandes si nosotros transgredimos la ley de Dios en cualquiera de sus ámbitos. Pero, hermanos, tenemos que tener la seguridad de que si nosotros ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Así que dice aquí, el Redentor del mundo les ha dado en su vida un ejemplo de lo que deben hacer y de cómo deben ser para conquistar la vida eterna. Y únicamente recuerdo, al finalizar con este párrafo, recuerdo cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dio la dirección y le dijo: si quieres tener vida eterna, pues obedece los mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Debemos obedecer los mandamientos de Dios en todo momento. No importa si pueda representar para nosotros un atraso temporal, un atraso terreno. A veces nosotros cometemos el error, ¿verdad? Gente que está progresando económicamente en los negocios y en los estudios también, podríamos decir, comete el error de transgredir el sábado para poder lograr un título terrenal. Tal vez nosotros somos débiles en la fe y podemos estar a un paso de lograrlo, pero nos ponen la trampa de la transgresión del sábado, por ejemplo. Entonces, y nosotros decimos: pero ya estoy a un paso, un pasito más, voy a transgredir y me gradúo y después le sirvo al Señor. Hermano, la conciencia violada es un problema serio. Así que ese es un ejemplo, hermano, pero puede ser en un negocio, puede ser en cualquier otro ámbito de la vida. Si nosotros transgredimos, entonces, lejos de crecer, nos degradamos. Nos importa menos después ya el seguir siendo fiel a Dios, nos vamos aislando más, vemos con menosprecio ya a los que dirigen en la iglesia, los consideramos que no están capacitados para poder tomar decisiones firmes y consideramos que ellos no merecen estar al frente. Eso es lamentable. Pero, hermanos queridos, Dios nos ha dado un ejemplo. Si nosotros queremos vivir como seguidores de Jesús fieles, debemos enfrentar una lucha a vida y a muerte para que salgamos victoriosos. No va a ser fácil la lucha, mis hermanos, pero se puede hacer. Así que, queridos hermanos, que el Señor os bendiga, el Señor os guarde y nos permita un día estar con Él en las mansiones eternas. Es mi mejor deseo. Amén. Quiero invitarles a orar para finalizar con esta meditación. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, en esta tierra y permite que hagamos tu santa voluntad, así como se hace en el cielo, que también nosotros en la tierra podamos hacerla. Reconocemos, Señor, que nos hace falta mucho, que no tenemos la fortaleza espiritual todavía como para valientemente tomar decisiones firmes, sólidas, y muchos de nosotros pues hemos sido arrastrados por costumbres y por decisiones que nos han llevado a apartarnos de ti. Pero te agradecemos, Señor, por esta consejería y pedimos que tu Espíritu Santo la grabe en nuestros corazones y nos permita obedecerla fielmente. Oramos, oh amado Padre, para que tú te manifiestes en nuestra vida, que concedas crecimiento y nos des también la buena voluntad de servirte de corazón. De manera especial queremos orar por nuestros hermanos y amigos que se conectan para ver esta meditación, escucharla, que sirva de que nuestros antepasados depusieron su vida, lucharon con su vida, la entregaron si fuera posible para mantener la fe. Así nosotros también, Señor, que en este último tiempo tengamos esa misma capacidad y que te honremos de todo corazón. Oramos, Señor, por el perdón de nuestras culpas y por el derramamiento del Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos
en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, muchas gracias por esta compañía que nos han brindado. Deseo que el Señor los bendiga grandemente y, si Dios lo permite, pues sigamos escuchando las meditaciones el día de mañana. Que todos tengan un feliz sábado este día y bendiciones para todos. Es mi mejor deseo. Amén.